Bienvenidos al episodio número 53 de Radio Carecen. Mi nombre es Selene. Acabamos de concluir el mes de marzo, en el cual celebramos el poder femenino. Y por parte de Carecen queremos agradecer y felicitar a todas las mujeres que se encuentran escuchándonos. Ahora, hay un tema importante del cual queremos hablar. Queremos hablar acerca del poder del voto femenino en los Estados Unidos. La enmienda 19 de la Constitución legalmente garantiza el derecho al voto para la mujer. Esta pelea para ganar el derecho al voto duró muchas décadas, desde 1978 hasta 1920, que fue cuando inicialmente fue ratificado el derecho al voto para la mujer. Esta enmienda histórica garantiza legalmente que todas las mujeres estadounidenses tengan el derecho fundamental de participar en las elecciones y dar forma al curso del gobierno de esta nación. Hasta hoy, la enmienda 19 es un testimonio de la resistencia y la determinación de quienes lucharon por la igualdad en las urnas. En las últimas elecciones del año 2020, el 68% de mujeres elegibles para votar lo hicieron, lo cual fue un porcentaje más alto comparando el voto masculino. Carecen se asociará con la League of Women Voters y tendrá voluntarios en Carecen registrando a los ciudadanos estadounidenses para poder votar en DC y en Maryland. Así que si usted es elegible, regístrese ya para votar en las próximas elecciones. Recuerde que el voto es crucial porque empodera a los ciudadanos para dar forma a su gobierno, influir en las políticas y salvaguardar la democracia. Para la entrevista del día de hoy tenemos como invitado a Paul Smith, quien es defensor del contribuyente de DC. Paul nos estará hablando acerca de la importancia de presentar una declaración de impuestos. También nos dará información muy importante acerca de los créditos a los cuales podemos acceder. Esta entrevista fue interpretada al español por Jonathan Nolasco. Así que vámonos con la entrevista. Buen día, mi nombre es Paul Smith y soy el defensor del contribuyente de DC. Mucha gente me pregunta, ¿qué significa ser el defensor del contribuyente de DC? Mi papel como defensor es garantizar que todos los contribuyentes sean tratados de manera justa y equitativa según las leyes del Distrito de Columbia. La otra cosa que hacemos es que brindamos asistencia individual a los contribuyentes si tienen dificultad para trabajar con la Oficina de Impuestos e Ingresos. Básicamente les pedimos a los contribuyentes que intenten a través de los canales normales intentar corregir el problema por su cuenta, y si por alguna razón el resultado no es el que busca o si simplemente hay un retraso en la respuesta de la agencia o cualquier otro problema que puede estar enfrentando, les pedimos que se comuniquen con nosotros. Definitivamente estamos aquí para brindarles ese apoyo individual y ayudarlo a navegar a través del sistema si es necesario. Una de las cosas es que nos acercamos al final de nuestra temporada de impuestos. Como todos sabemos, entonces todas las declaraciones de impuestos deben presentarse antes del 15 de abril del 2024. Y una cosa que quiero enfatizar a todos, incluso a aquellos que bajo la ley no tengan que presentar una declaración, es posible que quieran considerar la posibilidad de presentar una declaración de impuestos. Y quiero asegurarme de que todos presenten una declaración de impuestos si tienen un requisito legal. Una de las cosas en las que no quieren estancarse es en penalidades por no presentar una declaración de impuestos, tanto con IRS como por parte de DC. Así que evite esas sanciones a toda costa, simplemente presentando su declaración a tiempo. Muchas veces los contribuyentes que pueden deber impuestos creen que es mejor no presentar una declaración de impuestos. La frase es: no voy a presentar mi declaración porque no puedo pagar ese impuesto en este momento. En realidad, eso es lo contrario de lo que quieres hacer. Si debe en su declaración, aún querrá asegurarse de presentarla a tiempo, incluso si no puede pagar. Entendemos que no puede pagar, pero así evitarán la multa por falta de presentación de una declaración de impuestos. Recibirá una multa por no pagar, pero al menos no se le aplicarán ambas sanciones. También mencioné que incluso si no tiene un requisito legal para presentar una declaración, es posible que desee considerar hacerlo. Y la razón es que hay muchos créditos disponibles para los contribuyentes, tanto del lado federal como del distrito, para los cuales usted aún podría calificar, incluso si no tiene requisito de presentación. Sin embargo, no puede obtener estos créditos a menos de que presente su declaración de impuestos, ¿verdad? Así es como realmente reclama los créditos. Uno de los grandes créditos del que realmente quiero hablar es lo que se llama el crédito tributario por ingreso del trabajo, o lo que le llamamos el EITC. Ahora hay un EITC tanto del lado federal con el IRS como también del lado de DC a nivel local. El crédito en realidad puede tener un impacto significativo
en la cantidad de reembolso que realmente recibe. Por ejemplo, si alguien tiene un hijo que califica, dependiendo de sus ingresos, el crédito máximo es de $3,995. Si tiene 2 hijos que califican, entonces el crédito máximo es de $6,604. Y si tiene 3 o más hijos que califican, entonces el crédito máximo es de $7,430. Eso es mucho, ¿verdad? Eso puede ser mucho dinero, pero nuevamente no puede obtener eso a menos que presente una declaración de impuestos. Ahora, una de las cosas que también mencioné antes es que tenemos el EITC tanto del lado federal como también en DC. DC en realidad tiene uno de los mejores programas de igualación del EITC en la nación. Entonces, DC en realidad iguala el EITC federal hasta un 70%. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Hagamos algunos números. Es una matemática fácil. Digamos que usted tiene un EITC de $1,000 del gobierno federal del IRS, ¿verdad? Así que obtendrá los $1,000 dependiendo de su situación fiscal, pero digamos en términos generales que obtendrá los $1,000. DC igualará eso y le dará el 70% de esos $1,000, o sea, $700 adicionales. Entonces, el total de su crédito EITC sería de $1,700, pero nuevamente no puede obtener eso a menos que presente una declaración de impuestos. Entonces, tendrías que presentar la declaración en el lado federal y también tienes que presentar la solicitud localmente aquí en el distrito. Así que pueden tener mucho dinero en efectivo en tu bolsillo a través del programa de crédito tributario por ingreso del trabajo. La otra cosa que quiero mencionar sobre el EITC es que para este año, esto es nuevo este año, es que en DC, si tienen un número de identificación de contribuyente individual o lo que llamamos ITIN, ahora puede calificar para el EITC. Ahora, todavía no calificará para el crédito porque en el lado federal aún debe tener un número de seguro social para poder calificar. Sin embargo, en DC hemos ampliado este crédito para permitir que los contribuyentes que tienen un ITIN aún califiquen. Básicamente, si tienes un ITIN, solo recibirás el 70% de lo que hubiera sido el EITC federal. Bueno, pero repito, todavía hay algo de dinero en tu bolsillo. Realmente quiero enfatizar la importancia de eso. Bueno, tengo algo que preguntarte. Recibimos muchas preguntas de clientes sobre impuestos y específicamente una de las cosas que mencionabas es que no se puede acceder a estos créditos si no se presenta una declaración de impuestos. Entonces, en algunos casos hemos tenido clientes que trabajan y cobran solo en efectivo y ellos dicen, oh, no tengo una W2, ¿cómo se supone que debo declarar impuestos? O no tengo una 1099, ¿cómo hago eso? Entonces, ¿pueden aún presentar una declaración de impuestos sin tener una W2 o una 1099? Esa es una gran pregunta y la respuesta es sí, absolutamente. Puede y en realidad es requerido. Si a usted, incluso si le pagan en efectivo, si gana más de una cierta cantidad de dólares, por ejemplo, si es soltero y tiene menos de 65 años y gana más de $13,825, incluso si es pagado en efectivo, aún tiene el requisito legal de presentar su declaración de impuestos. Ahora, ¿cómo haces eso? Entonces, básicamente, la forma en que el IRS lo vería como esa persona pagada en efectivo es que trabaja por cuenta propia. Entonces, te ven como un propietario de una pequeña empresa, entonces usará lo que se le llama el anexo C, que es básicamente el anexo que se utiliza para las empresas. Y en el anexo C simplemente incluirá su ingreso bruto total. Lo bueno del anexo C es que también puede restar cualquier gasto en el que haya incurrido para operar su negocio. Ahora, sé que mucha gente lo dice, pero yo realmente no tengo un negocio. Pero según el IRS, la forma en que lo definen, sí, técnicamente es así. En este momento lo único que debe tener en cuenta es que hay ocasiones en que el IRS o el gobierno de DC pueden pedirle que nos demuestre que realmente tuvo esos ingresos. Por lo tanto, es importante que si presenta su declaración de esta manera con un sistema totalmente basado en efectivo, tenga registros bancarios que muestren los depósitos del efectivo o algún tipo de registro que indique que realmente recibió ese dinero. Esa es su mejor manera para demostrar si quiere que esos ingresos realmente llegaron. Lo mismo ocurre con los gastos. Entonces, si reclama algún gasto, también querrá asegurarse de conservar esos recibos en caso de que le pidan que lo demuestre.
bueno, ¿realmente tuviste ese gasto de $250? Sí, aquí está el recibo y luego estarás bien. Sí, muchas gracias, Paul. Estoy bastante segura de que las personas que van a escuchar el podcast estarán muy agradecidas, porque es una pregunta muy común entre la comunidad. Por supuesto que lo es, y también recibo mucho esa pregunta. No tengo una W2, no tengo un 1099, y eso está perfectamente bien, siempre y cuando tengas pruebas de ingresos, entonces estarás bien. Por lo tanto, las personas que ganan menos de $13,000 no están obligadas por ley a presentar una declaración de impuestos. Si son solteros y menores de 65 años, sí. Si ganan menos de $13,825, no existe ningún requisito legal para presentar sus impuestos. Como dije antes, es posible que desee analizar su situación porque si está por debajo de esa cantidad y califica para créditos, aún querrá presentar la solicitud aunque no tenga esa cantidad legal, requisito por el cual aún calificaría para los créditos, pero no hay nada por ley. ¿Y cómo calculan la cantidad que se va a recibir por el crédito EITC? ¿Cómo calculan el 70%? Cuando el contribuyente hace su declaración federal, claro, porque todavía tiene que presentar una declaración federal, ya que todas las declaraciones locales se basan en la declaración federal y tiene un ITIN, la mayoría de los programas y la mayoría de los contribuyentes acreditados y preparadores de impuestos de buena reputación en el área sabrán cómo funciona el sistema de software, y lo que quiero decir con esto es que cuando se ingresa el ITIN, el software bloqueará automáticamente el EICT por parte del gobierno federal. Sin embargo, todavía puedes calcularlo en el lado federal, simplemente no recibirás esa cantidad. Luego se tomará el 70% de ese monto, el cual será transferido a la declaración de DC. Entonces, si todavía se tiene que calcular en el lado federal para poder calcularlo en el lado de DC, bueno, entonces sí, todavía se tiene que calcular en el lado federal para poder calcularlo en el lado de DC. ¿Es seguro? Seguro. Una cosa más, quiero señalar acerca de este reembolso, que también es algo bastante nuevo este año. Es que si el reembolso del EITC es $1,200 o más, automáticamente recibirás esa cantidad en 12 pagos a plazos iguales a lo largo del año. Bueno, esto es requerido por ley, o por ley el ayuntamiento ha dicho que tenemos que pagarlo de esa manera. De nuevo, si son $1,200 o más. Básicamente dividiremos esa cantidad entre 12 y recibirás un cheque mensual por esa cantidad. Bueno, ahora, si tienen un reembolso que no sea EITC, recibirá ese monto completo. Entonces, por ejemplo, es posible que tenga un reembolso que tenga una parte que no sea dinero del EITC y otra parte que sea dinero del EITC. Recibirá el reembolso no EITC como una suma conjunta, pero luego la parte del EITC se pagará en 12 meses. Como mencioné antes, con el EITC dije, hay algo en el hecho de que si tienes un hijo calificado, obtienes una cierta cantidad, 2 hijos calificados, obtienes otra cierta cantidad, y así sucesivamente. Y vuelvo a mencionar eso solo porque hay otro crédito disponible para los contribuyentes que tienen hijos. Y esto es del lado federal. Y esto es lo que se llama crédito tributario por hijos. Y el crédito tributario por hijos puede ser de hasta $2,000 por hijo. Entonces, si tienes 3 hijos, por ejemplo, puedes obtener un crédito tributario por hijos de o hasta $6,000, ¿verdad? Una cosa a tener en cuenta con el crédito tributario por hijos es que solo los primeros 1,800 de los 2,000 son los que se llama reembolsable, lo que significa que si tienes, digamos, un crédito reembolsable, por ejemplo, haciendo algunos cálculos básicos nuevamente, digamos que tienes una obligación tributaria de $1,000 y tienes 2,000 en crédito reembolsable en dólares, entonces 1,000 de ese crédito se harán cargo de su obligación tributaria. Por lo tanto, su obligación tributaria llegará a cero por esos $1,000, por así decirlo. Una cosa es que para el crédito tributario por hijos, las personas con números de identificación de contribuyente individual o ITIN no pueden calificar para este crédito con un ITIN. Eso es algo a tener en cuenta. Tienes que tener un número de seguro social. También tenemos en el lado federal los llamados créditos por cuidado infantil independiente. En otras palabras, si necesita cuidado infantil para poder ir a trabajar o porque está buscando trabajo, puede calificar para un crédito federal para eso. En DC tenemos algo similar y eso se le llama
el crédito fiscal para mantener el cuidado infantil asequible, y es muy parecido. Nuevamente, este es un crédito para los contribuyentes que están trabajando y necesitan cuidado infantil. Hay un crédito disponible para estos contribuyentes y los animo a que visiten nuestro sitio web y vean los requisitos para eso. ¿Cómo son realmente los requisitos actuales para eso? Hay un crédito disponible para esos contribuyentes y los animo a que visiten nuestro sitio web y vean los requisitos para eso. Hay un último crédito del que realmente quiero hablar y ese es el llamado crédito fiscal a la propiedad para propietarios e inquilinos. Muchas veces escuchamos que esto se conoce como crédito del anexo H porque se realiza en el anexo H, porque se realiza en un anexo H y este es un crédito local o un crédito de DC. Básicamente esto es para propietarios o inquilinos que han vivido en el distrito durante todo el año y que ganan menos de $61,300. Pueden obtener un crédito de hasta $1,325 a través del programa del anexo H. Esa cantidad de ingresos aumenta si tienes 70 años o más y si ganas menos de $83,700 y tienes más de 70 años. Como dije, el ingreso aumenta, pero aún podrías calificar para ese crédito de $1,325. Una cosa sobre el crédito del anexo H es que este anexo o este crédito en realidad se puede presentar por sí solo. No es necesario presentar la declaración completa para obtener el crédito del anexo H. Entonces digamos, por ejemplo, que usted no tiene requisito de presentación, no tiene hijos, no calificará para ningún otro crédito, pero calificaría para el crédito del anexo H. No es necesario completar una declaración de impuestos completa para obtener este crédito. Puedes enviar el anexo H solo. Muchas gracias por esa valiosa información, Paul. Ahora, me preguntaba si es posible establecer planes de pago. Sé que puede ser difícil en algunas ocasiones para algunas personas establecer planes de pago a través del Internet. ¿Su oficina podría ayudar con este proceso? Claro, si debe impuestos de DC, puede comunicarse con nuestra oficina, lo que llamamos nuestra Administración de Servicio al Cliente o CSA, y ellos pueden ayudarlo a configurar ese plan de pago. Mi oficina, y cuando digo mi oficina, la oficina del defensor del contribuyente, le pedimos que al menos intente hacerlo por su cuenta primero y luego, si por cualquier motivo no tiene éxito con eso, definitivamente no dude en comunicarse con mi oficina para obtener ayuda y podemos ayudarte con eso. Entonces, es muy importante que si tienen algún problema o lo que sea, no duden en llamar a nuestra Administración de Servicio al Cliente. El número a llamar es 202-442-6348. Repito, 202-442-6348. El número de mi oficina es 202-442-4829. Y nuevamente, si se comunica con CSA o Servicio al Cliente y no pueden ayudarle por cualquier motivo, no dude en llamar a mi oficina y yo también puedo ayudarle. Muchas gracias, Paul. Y otra pregunta que creo que es muy importante que la gente sepa, porque lo mencionaste antes, sobre preparadores de impuestos acreditados. Bien, entonces, ¿cómo pueden ellos y nuestra gente que está escuchando el podcast ahora mismo saberlo? ¿Cómo pueden saber a dónde ir? ¿Quién es un preparador de impuestos de buena reputación y quién no? Esa es una gran pregunta. Entonces, hay algunas cosas en las que tenemos que fijarnos. Número 1, si vas donde un preparador y él no firma la declaración, porque si alguien está preparando tu declaración y tú le estás pagando, está obligado a firmar esa declaración. Si se niegan a firmar la declaración o simplemente no lo hacen, aléjese de ahí. Aléjate, no aceptes ese reembolso y vete, porque eso es definitivamente una señal de alerta que algo está pasando con este preparador de impuestos. La otra cosa también es que el preparador de impuestos debe tener lo que se llama un P10 y ese es un número que el preparador obtiene. Si no tiene un P10, sal de ahí también. Esa es solo una de las formas en que puedes evaluar si el preparador es bueno o no, si tiene buena reputación o es legítimo. La otra cosa que quiero mencionar es que en DC, Maryland y Virginia y en todo el país existe un programa que se llama Programa Voluntario de Asistencia con los Impuestos sobre la Renta. Existe un programa que se llama Programa para la Preparación Gratuita de la Declaración de Impuestos para Contribuyentes Calificados o VITA. Y VITA en realidad proporciona servicios de preparación de impuestos gratis para los contribuyentes.
No le cuesta nada utilizar su servicio, están completamente entrenados y en realidad estos preparadores tienen que tomar una evaluación que se realiza a través del propio IRS para calificar e incluso poder preparar una declaración. Entonces hay preparadores altamente calificados que no le cobrarán nada. De hecho, entrené a algunos de estos preparadores, así que conozco sus habilidades. Ellos conocen todos estos créditos, saben cómo funciona esto y todo lo demás. Y esa sería mi recomendación. Ya sabes, básicamente, si no usas Vita, entonces definitivamente asegúrate de buscar un preparador que tenga el P10 y firme tu declaración de impuestos. La otra cosa también es que muchas veces un preparador puede decirte, bueno, podemos conseguirte este crédito. Es posible que no califiques por completo, pero podemos conseguirte este crédito. Aléjate de ese preparador, porque recuerda que al final del día, lo que sea que esté en esa declaración, usted como contribuyente es el único responsable, no el preparador. Entonces, si el preparador comete un error, o le otorga un crédito para que realmente... Entonces, si el preparador comete un error o le otorga un crédito para el que realmente no califica y usted obtiene ese reembolso, el IRS lo perseguirá a usted, no al preparador. Entonces, definitivamente, debes asegurarte de que estás utilizando a alguien que sea legítimo. Una vez más, quiero destacar a Vita porque es una gran organización. Y pueden ir al sitio web del irs.gov y pueden simplemente buscar Vita. Introduzca su código postal y le mostrará todos los sitios de la zona más cercanos a usted. Por eso, hay muchos sitios en DC, Maryland y Virginia que brindan estos servicios. Gracias, Paul. Y la última pregunta, ¿dónde está el sitio web para que las personas accedan a esta información que mencionaste? Has mencionado algunas cantidades acerca de créditos. ¿Dónde pueden ver ellos estos números? Sí, por supuesto. Si lo desean, pueden ir a otr.dc.gov. Este es el sitio web de la Oficina de Impuestos e Ingresos del Distrito de Columbia y pueden navegar a través de este sitio web y revisar las distintas secciones sobre crédito tributario por ingreso de trabajo, etc. y donde puedan obtener esos números. Del lado del IRS está el irs.gov. Y nuevamente puede navegar por este sitio web, buscar su crédito tributario por ingreso del trabajo, crédito tributario por hijos, etc. Y también puede ver exactamente cuáles son estos números. En el sitio web del IRS también le darán los montos requeridos para declarar impuestos. Ya sabe, si es soltero, menor de 65 años. Pero si está casado y presenta una declaración conjunta y tiene más de 65 años, ese requisito de presentación en realidad aumenta significativamente. Entonces, su estado civil y su edad son lo que determinan eso. Toda esa información también se encuentra en el sitio web del IRS. Gracias, Paul. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Esta información va a ser de mucha ayuda para nuestra comunidad y para las personas que están escuchando el podcast. Vayan a presentar su declaración de impuestos si aún no lo han hecho, porque es posible que puedan acceder a algunos créditos que ni siquiera conocían. Exactamente. Así que definitivamente presente sus impuestos y como dijiste, tenemos hasta el 15 de abril, así que ya saben, no pueden dejar de hacer sus impuestos. Alguien puede decir, Dios mío, no sabía nada de estos créditos y no los presenté el año pasado. Tienes hasta 3 años para reclamar estos créditos. Entonces, por ejemplo, el año pasado pensé que habría calificado para este crédito. Pueden presentar la declaración este año o pueden modificar una declaración que ya se haya presentado. Entonces, tienen hasta 3 años para reclamar estos créditos. Fue un placer tenerlo con nosotros hoy, Paul, y estamos aquí para ayudarlo a correr la voz en la comunidad. Entonces, si hay algo más que quisiera compartir con la comunidad, puede volver para hablar acerca de este tema. Le agradezco mucho por la entrevista. Absolutamente. En cualquier momento. Siempre estoy aquí para ayudar y nuevamente para cualquier contribuyente que esté teniendo dificultades con la Oficina de Impuestos e Ingresos. Mi oficina, la Oficina del Defensor del Contribuyente, estamos aquí para ayudarle. Bienvenidos al segmento de salud. Para este segmento queremos hablar acerca de un tema muy importante. Vamos a estar hablando acerca del cáncer de mama. Según el CDC, el cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Existen 2 tipos de cáncer de mama.
El tipo de cáncer de mama depende de qué células de la mama se vuelven cancerosas. La mayoría de los cánceres de mama comienzan en los conductos o en los lobulillos. El cáncer de mama puede diseminarse fuera de la mama a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Cuando el cáncer de mama se disemina a otras partes del cuerpo, se dice que ha hecho metástasis. Los dos tipos de cáncer de mama más comunes son el carcinoma ductal infiltrante y el carcinoma lobulillar infiltrante. Pero, ¿cuáles son algunas señales de alerta? Bueno, algunas señales de alerta pueden ser encontrar un bulto nuevo en la mama o la axila debajo del brazo, un aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama, irritación o hundimientos en la piel de la mama, enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama, hundimiento del pezón o dolor en esa zona, secreción del pezón, que no sea leche, incluso en algunas ocasiones puede ser hasta sangre, cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama, dolor en cualquier parte de la mama. Si tiene algún signo o síntoma, consulte a su médico de inmediato. El tejido normal del seno se siente algunas veces con bultos. Es importante examinarnos nosotras mismas para ayudarnos a entender cómo se sienten nuestros senos normalmente y eso nos facilitará en caso de que encontremos algún cambio. Aunque estos exámenes no sustituyen las mamografías. Otro signo de alerta es los cambios o secreción del pezón. La secreción del pezón puede tener diferentes colores y texturas y en algunas ocasiones puede ser causada por las píldoras anticonceptivas, por algunas medicinas o por infecciones. También puede indicar un signo de cáncer, así que también es importante que esta secreción sea examinada. Otro síntoma también es piel con comezón, enrojecimiento o escamas. Bueno, ¿y cuáles son algunas de las pruebas de detección que se utilizan para el cáncer de mama? Aunque las pruebas de detección del cáncer de mama no pueden prevenir la enfermedad, sí pueden ayudar a encontrar el cáncer en sus etapas iniciales, cuando es más fácil de tratar. Hable con su médico sobre cuáles son las pruebas de detección del cáncer de mama adecuadas para usted y cuándo debería hacérselas. El grupo de trabajo sobre servicios preventivos de los Estados Unidos es una organización formada por médicos y expertos en enfermedades que estudian las investigaciones acerca de la mejor manera de prevenir enfermedades y recomiendan formas para que los médicos puedan ayudar a sus pacientes a evitar enfermedades o a detectarlas en sus inicios. El grupo de trabajo recomienda que las mujeres entre 50 y 74 años de edad que tengan un riesgo promedio de cáncer de mama se hagan una mamografía cada 2 años. Las mujeres entre 40 y 49 años de edad deben hablar con su médico u otro proveedor de la salud sobre cuándo deberían comenzar a hacerse mamografías y con qué frecuencia. Las mujeres deberían sopesar los riesgos y beneficios de las pruebas, pero es importante recalcar que no importa la edad. Si ustedes están teniendo alguno de los síntomas mencionados, es importante que acudan con su proveedor de atención médica de inmediato para ser evaluadas. Recuerden, la prevención es muy importante. También existen otras pruebas, otros exámenes para detectar el cáncer de mama. Entre ellos podemos encontrar la autoexploración o lo que se conoce como un examen clínico de las mamas, el cual es un examen hecho por un médico o una enfermera. Incluso nosotras mismas podemos usar nuestras manos para detectar bultos u otros cambios. Es importante aprender a conocer nuestras mamas, estar familiarizadas con cómo se sienten, con el al tacto. Eso nos puede ayudar a notar síntomas como bultos, dolores o cambios en el tamaño que puedan causar preocupación. Esto puede incluir cambios detectados durante un autoexamen. Le debe informar todos los cambios que note a su médico o proveedor de atención médica. Así que ya lo saben, la autoexploración es muy importante, al igual que los chequeos médicos con nuestro doctor de cuidado primario. Y si ustedes están experimentando algún síntoma de los cuales hemos mencionado, pues acudan con su doctor de inmediato. Muchísimas gracias, esto es todo por el segmento de salud.
Hola, mi nombre es Claudia Sánchez y pertenezco al Departamento Legal de Caresen. El día de hoy vamos a hablarles un poco sobre las nuevas tarifas que USCIS ha actualizado a partir del 1 de abril del 2024. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés, tomó la decisión de aumentar el precio de algunos de los impuestos obligatorios de pagar en las aplicaciones de casos de inmigración. Esta regla final ajusta ciertas tarifas de solicitud de beneficios de inmigración y naturalización cobrados por USCIS. Esta regla también proporciona exenciones de tarifas adicionales para ciertas categorías humanitarias y hace cambios a ciertos otros requisitos de solicitud de beneficios de inmigración. USCIS llevó a cabo una revisión bienal exhaustiva de las tarifas y determinó que las tarifas actuales no recuperan el costo total de la prestación de servicios de adjudicación y naturalización. El Departamento de Seguridad Nacional, DIS por sus siglas en inglés, está ajustando la lista de tarifas para recuperar completamente los costos y mantener un servicio adecuado y autónomo. Esta regla final también responde a los comentarios públicos recibidos sobre la lista de tarifas propuestas por USCIS publicada el 4 de enero de 2023. Ahora bien, esta regla final entra en vigencia el 1 de abril de 2024. Cualquier solicitud de beneficio con posterioridad a esta fecha debe ir acompañada de las tarifas establecidas por esta regla final. Por eso es importante tener una consulta de inmigración con su abogado para que le informe cuáles serán las nuevas tarifas a pagar a partir del 1 de abril del 2024. Esto no solo incluye casos completos o casos iniciales en materia de inmigración. Esta decisión también estaría cambiando los precios de renovaciones de documentos, como es el caso de los permisos de trabajo, los cuales anteriormente tenían un costo de $410 para su renovación, dependiendo del caso, y la nueva tarifa será de $470 si es online y $520 en formato impreso. Así también podemos ver que algunas tarifas como las huellas biométricas bajaron de precio de $85 a $30, pero en la mayoría de los formularios el precio se incrementó y por eso es importante que estén informados antes de renovar trámites migratorios o de iniciar cualquier nuevo proceso. A continuación voy a compartir con ustedes el precio de algunas nuevas tarifas de procesos migratorios que comúnmente aquí en Caresen asistimos a nuestros clientes, los cuales son: petición familiar de $535 a $675. Permisos de viaje de $575 a $630. Naturalizaciones de $725 a $760. En el caso de los procesos de solicitud de asilos, se mantiene en $0 la aplicación I-589. Recuerda que nuestro equipo legal te puede ayudar primero en la realización de una consulta para evaluar tu caso y así poderte dar una asesoría de calidad. En esa consulta no solo sabrás si tu caso migratorio puede comenzarse y si cumples con los requisitos legales para hacerlo, sino que también te diremos cuáles son los requisitos en cuanto a documentos necesarios, así como el monto de las tasas actualizadas que deberás pagar para USCIS. También es importante señalar que nuestro equipo legal no solo te puede ayudar en casos completos en materia de inmigración, sino también ofrecemos servicios rápidos que no necesitan consulta para todas aquellas renovaciones de residencia o de autorización de empleo, así como también de cambios de dirección, ya sea con USCIS o con la Corte de Inmigración. Así que no dudes en contactarnos para cualquier duda, que con gusto te atenderemos con la mejor disposición. Muchas gracias. Para finalizar, queremos compartir la siguiente frase dicha por Ruth Bader Ginsburg. Las mujeres deben estar en todos los lugares donde se toman decisiones. No debería ser que las mujeres sean la excepción. Una frase para reflexionar acerca de la importancia de la mujer en todos los ámbitos, ya sea en el hogar, en el trabajo, en las escuelas, los hospitales. Las mujeres somos pieza clave para lograr el cambio. También queremos recordarles que la fecha límite para someter su declaración de impuestos es el 15 de abril, así que no esperen más. ¡Hasta la próxima!